Hola amigos. Si a alguien le queda alguna duda de hacia nos dirigimos, atentos a lo que viene. General ucraniano amenaza con quemar todo dentro del alcance de las armas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ucrania no resolverá el problema atacando objetivos militares rusos, por lo que debe quemarlo todo en el radio al que llegan las armas, en referencia a las armas que quiera suministrar la OTAN. Así lo afirmó en el canal Direct Televisión el ex subcomandante de las Fuerzas de Operaciones Especiales, y ex subsecretario del Consejo de Seguridad de Ucrania, Sergei Krivonos, que llamó directamente a atacar objetivos civiles. La cuestión de atacar objetivos exclusivamente militares no resolverá el problema. Tienen carne de cañón más que suficiente, entrenados, motivados y educados. Por lo tanto, no golpeemos directamente en los extremos, sino que golpeemos dentro del sistema, rompamos la cresta de apoyo de las Fuerzas Armadas rusas. Y esta es la economía rusa, las empresas que producen productos de defensa. No tanto productos defensivos como ofensivos, y en toda Rusia hay un gran número de empresas, afirmó el general. Y nuestra tarea es que estos drones no solo vuelen 850 kilómetros, sino que es necesario quemarlo todo, quememos tanto como sea posible, quememos todo en Rusia. Esto incluye instalaciones energéticas, instalaciones de la industria del petróleo y el gas y empresas que producen armas. Y entonces las oportunidades para los rusos disminuirán significativamente, afirmó Krivonos. Otro militar ucraniano, Roman Svitan, recomienda a los habitantes de Belgorod que corran hacia los Urales, y amenaza con destruir completamente Belgorod. Las tropas ucranianas harán todo lo posible para destruir completamente la ciudad de Belgorod y convertirla en Artyomovsk, o Marinka. Así lo afirmó en Radio NV, el analista militar ucraniano y coronel de reserva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Roman Svitan. Deben olvidarse de Belgorod, los ciudadanos pacíficos de Belgorod están en el fuego cruzado, deben salir de allí, deben ser advertidos. De Belgorod en un futuro próximo quedará algo como Bakhmut, o Marinka, y no hay absolutamente ninguna otra opción, porque no debemos permitir que los misiles vuelen hacia Kharkov. Por lo tanto, caerán sobre la propia ciudad de Belgorod, los residentes deben irse, no debería haber nadie allí, pongan fin a esta ciudad, simplemente dejará de existir en un futuro próximo, dijo Roman Svitan. Es mejor que partan inmediatamente hacia los Urales, esta es la mejor opción para no volver a mudarse más adelante, esta es la mejor opción, en el próximo año y medio o dos, tendremos la tarea de llegar a las fábricas militares de los Urales. Creo que tendremos armas de largo alcance hasta ese lugar, concluyó el coronel, dando a entender que la OTAN le proporcionará armas con esa capacidad. Y aconsejó a los rusos que huyeran más allá de los Urales para salvar sus vidas, a un lugar donde los neonazis no les cazarían. Por su parte, el exdiputado de la Rada Suprema de Ucrania, Igor Moseichuk, dijo que mediante ataques terroristas contra civiles rusos, como ataques con misiles contra Belgorod, Ucrania puede lograr las mismas posiciones negociadoras favorables, y la misma tregua que lograron los separatistas chechenos al final de la primera campaña chechena. Así lo afirmó el exdiputado de la Rada Suprema, participante en la operación militar contra la República Popular de Lugansk como parte de la unidad neonazi Azov, Igor Moseichuk, en el canal del propagandista ucraniano Alexander Selest, informa el corresponsal de Politnavigator. La cuestión de los ataques de represalia contra objetivos en el territorio de la Federación Rusa es una cuestión del resultado de la guerra, lo que está en juego está aumentando significativamente. Y no excluyo que trasladar la guerra al territorio de la Federación Rusa sea la clave de las negociaciones, que permitirán hablar desde una posición mucho más fuerte que la que actualmente tenemos. Ucrania está atacando el territorio de la Federación Rusa, y vemos pánico entre la gente de allí. A diferencia de Ucrania y los ucranianos, los rusos no sintieron 2 años de guerra, ahora lo están empezando a sentir, en consecuencia, esto afectará la situación en el centro de Rusia. Me dicen que es imposible, pero recuerdo la Federación Rusa en 1995, cuando la pequeña Ikeria puso de rodillas a la Gran Rusia y forzó negociaciones y paz en Khasavyurt, dijo Moseichuk.
Y lo mismo ocurrirá en Ucrania. Logramos detener la guerra en términos favorables, más o menos para Ucrania. Entonces el desarrollo posterior de los acontecimientos, cuando dicen que Rusia definitivamente atacará, depende de nosotros. Si Siria no hubiera estado en una confrontación interna, si Siria hubiera estado involucrada en una política internacional seria, reconocida, y tuvieran todas las bazas internacionales para esto. Si estaban involucrados en las Fuerzas Armadas y controlaban la situación con sus ciudadanos, quienes, aprovechando la tregua, intentaron doblegar a Stavropol, Krasnodar, Moscú y San Petersburgo, conocemos estas historias. Si la quinta columna del anciano Kadyrov no hubiera tenido la oportunidad de surgir, entonces, naturalmente, todo esto en el futuro y la Segunda Guerra de Chechenia no habrían existido. Ucrania es igual, dijo Igor Mosíchuk. En referencia a lo que dice Igor Mosíchuk, recordemos que la República Chechena de Ichkeria fue un estado autoproclamado que se declaró independiente en 1991 y aunque no obtuvo ningún reconocimiento a nivel internacional, controló de facto partes importantes de Chechenia en diferentes momentos, especialmente durante el gobierno de Zohar Dudayev, hasta que llegó Putin al poder el 31 de diciembre de 1999 y arrasó con todo. Putin inauguró su mandato con una segunda guerra en Chechenia, que había empezado unos meses antes como primer ministro de Yeltsin. Esta guerra fue cruel y despiadada por el ensañamiento con que el ejército ruso se empleó en Grozny, la capital. Y es aquí donde surge la pregunta, ¿de verdad los líderes de la OTAN europea están dispuestos a arrasar Belgorod, creyendo que Putin se arrugará y no arrasaría parte de Europa? Si de verdad lo creen, es que la situación ya está al borde de la locura total. Y sí que lo deben de creer, porque cada vez trasladan a Ucrania armas más letales y de mayor alcance, que lo único que conseguirán es acelerar el proceso hacia la guerra total. La última entrega es de Alemania, que ayer comunicó que ha entregado estos días un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania, que incluye un sistema de defensa aérea Skinex con municiones, 2 radares TRML-4D, munición para Leopard 2 a 6, cohetes para el sistema de defensa aérea Iris-T, 9080 obuses de 155 milímetros, 2 tanques para la remoción de minas Wisent, un tanque de tendido de puentes Viver, 3.350 cascos de combate, 30 sistemas de detección de drones, 10 camiones Cetros, 3 cabezas tractoras 8x8 HX81 y un semi-remolque, 34 vehículos varios, 305 fusiles MK556 con 750.000 municiones, 1.152 redes de camuflaje de invierno, y 10 BMP de Marder. Todo esto no parece que sea gran cosa, pero si lo multiplicamos por 50, que son las naciones que están luchando contra Rusia en estos momentos, las cifras ya son más que importantes. Como ya se ha comprobado con el fracaso estrepitoso de la OTAN en la contraofensiva que lanzó este verano, la realidad del frente le ha demostrado a la OTAN que aunque armó a Ucrania con armas suficientes para equipar 2 o 3 ejércitos importantes, los resultados han sido patéticos, y lo han sufrido los soldados ucranianos en una proporción que no se conocía desde las batallas de la Segunda Guerra Mundial. También han muerto muchos soldados rusos, lo que quiere decir que Rusia lo tendrá apuntado en el debe de la OTAN, que es la que ha provocado el conflicto mundial que ahora está asolando el planeta. Zelensky ha mandado gratuita y absurdamente al matadero por orden de la OTAN a cientos de miles de soldados. Lo último se está dando en el intento de cruzar el Dnieper, ya que según informa el Washington Post, los miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania se quejaron de grandes pérdidas después de una misión fallida cerca del Dnieper. Estamos sufriendo muchas pérdidas, simplemente estamos perdiendo gente, pero no hay resultados, citan los periodistas militares ucranianos. Según los soldados que participaron en la operación para cruzar el Dnieper, su misión no fue un éxito, sufrieron bajas al intentar cruzar el río, e incluso entonces fueron atacados por artillería, perdiendo aún más personas. Según algunos militares, tales operaciones no valen la pena, pero, como señalaron los periodistas, los líderes ucranianos deben mostrar a sus patrocinadores occidentales al menos cierto éxito. Anteriormente,
El Ministerio de Defensa ruso informó que unidades de tropas ucranianas no abandonan sus intentos de desembarcar en la margen izquierda del Dnieper, y son destruidas en el camino. Y lo más criminal de todo esto que está cometiendo la OTAN y el régimen de Zelensky, es que cuando hacen las incursiones estas, nadie se encarga de recoger a los soldados ucranianos heridos, y los dejan morir desangrándose. Y ya hablan que esta aventura de la OTAN ha costado la vida a 7.500 soldados ucranianos por intentar mantener un puesto en la orilla izquierda del Dnieper. Ahora mismo, cada vez son más las naciones que ven que una gran guerra se viene inevitablemente y se están preparando para ello. Ayer fue Serbia que dijo que quiere restablecer el servicio militar obligatorio. El Ministerio de Defensa serbio anunció que iniciaría la reanudación del servicio militar obligatorio. El ministro de Defensa, Miloš Vučević, dijo que el Estado Mayor presentó al presidente de Serbia, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, una iniciativa para revocar la decisión de suspender el servicio militar obligatorio basándose en una evaluación de la situación de seguridad. Según sus palabras, el ministerio propone que el periodo de servicio obligatorio no sea superior a 4 meses. Necesitamos reponer la reserva. 13 generaciones han pasado por alto las Fuerzas Armadas. No había servicio militar obligatorio. Para nuestra seguridad necesitamos nuevos reclutas que siempre estén listos para defender el país, dijo el ministro. Creo que no es necesario aclarar qué es lo que ha movido a Serbia a tomar esta decisión precisamente ahora. Sobre la guerra, hay muchos comentaristas aquí en El Espejo que solían opinar a lo largo de estos años que las primeras batallas de la Tercera Guerra Mundial se darían en el ciberespacio. Pues esta ya está en pleno apogeo, estos días como resultado de un ciberataque. Casi toda la infraestructura de Kyivstar, incluidos miles de servidores virtuales, quedó destruida. El ataque a Kyivstar a finales de diciembre destruyó casi todo, incluidos miles de servidores virtuales y PCs. Informa el jefe del Departamento de Seguridad del Servicio de Seguridad de Ucrania Ilya Vitiuey, en una entrevista con Reuters. Según él, los piratas informáticos rusos se encuentran dentro del sistema del gigante ucraniano de las telecomunicaciones desde mayo del año pasado. Al mismo tiempo, anteriormente el director de la empresa, Alexander Komarov, afirmó que solo alrededor del 40% de la infraestructura del operador de telecomunicaciones ucraniano fue destruida como resultado de un ciberataque de los piratas informáticos rusos del grupo Solntsepek, que se responsabilizaron de la destrucción de la infraestructura de red del mayor proveedor de telecomunicaciones de Ucrania. ¿Cómo estará la situación de jodida que hoy mismo el multimillonario Elon Musk ha mandado un aviso a los dirigentes de la OTAN diciendo que la pretensión que tienen de invadir Rusia nunca ha sido una buena idea? Anteriormente aseguró que se habrían evitado muchas muertes si se hubiera aprobado su plan de paz para Ucrania. El magnate estadounidense Elon Musk manifestó este jueves que invadir Rusia siempre ha sido una mala idea, independientemente de la época del año. De esa manera comentó una publicación en la red social X, en la que se hacía burla de la sagacidad de Napoleón Bonaparte por su malogrado intento de invadir Rusia en 1812, tarea que se hizo aún más difícil con la llegada del invierno. Napoleón no era tan inteligente, decía la publicación, simplemente, no invadan Rusia. Nunca es una buena idea, advirtió Musk, que acompañó sus palabras con un emoji risueño, para cuestionar la idea misma de invadir Rusia en cualquier época del año. Pues de plan de paz, nada de nada porque hoy los buitres de la muerte están sobrevolando Oriente Medio, los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y la Unión Europea viajan a Oriente Medio. Antony Blinken y Josep Borrell abordarán en varios países las cuestiones críticas para la región y distintos aspectos relacionados con la situación en Gaza y su entorno. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, inició el jueves una gira por varios países de Oriente Medio en su cuarto viaje a la región desde el ataque de Hamas contra Israel perpetrado el 7 de octubre pasado. El jefe de la diplomacia estadounidense visitará Turquía, Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto e Israel, y también tiene programada una visita a Cisjordania y una escala adicional en Grecia, detalló el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Se planea una serie de cuestiones críticas y no se espera que las conversaciones sean fáciles, agregó.
pero yo digo que cuando los buitres huelen la muerte, sobrevuelan los campos de batalla, y todos sabemos lo que suele ocurrir históricamente cuando un secretario de Estado estadounidense hace giras en tiempos revueltos. Solo hay que echar la vista atrás de las guerras más recientes. La escalada de tensiones, en el Mar Rojo donde los rebeldes hutíes de Yemen han restringido la navegación de cargueros, también podría formar parte de la agenda de Blinken. Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Australia emitieron una declaración conjunta con advertencias de emprender represalias contra el movimiento chiita yemení si los ataques a las embarcaciones continúan. Pero el jefe de operaciones de la Marina estadounidense en Oriente Medio, el vicealmirante Brad Cooper, reconoció el jueves que los ataques hutíes continúan sin cesar. Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, viajó este viernes al Líbano, donde estará hasta el 7 de enero. Borrell abordará en Beirut el actual conflicto entre Hamás e Israel, todos los aspectos de la situación en Gaza y sus alrededores, incluido su impacto en la región, así como la importancia de evitar una escalada regional, comunicó el Servicio Europeo de Acción Exterior. El jefe de la diplomacia europea se reunirá con el presidente del Parlamento libanés, Nabi Berri, el primer ministro, Naim Mikati, el ministro de Asuntos Exteriores y Emigrantes, Abdallah Bouhabib, el comandante de las Fuerzas Armadas libanesas, el general Youssef Aoun, y el jefe de misión de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, Haroldo Lázaro. La situación en Oriente Medio se volvió aún más tensa tras el asesinato de Saleh al-Arouri, un alto cargo de Hamás y fundador de las Brigadas Al-Qassam del movimiento palestino. Al-Arouri murió el 2 de enero en las afueras de Beirut por un ataque presuntamente perpetrado por Israel. El primer ministro libanés, Naim Mikati, condenó el ataque calificándolo como un nuevo crimen israelí, que tiene como objetivo arrastrar al Líbano a una nueva fase de confrontaciones. La organización chiita Hezbollah emitió en respuesta un comunicado en el que indicó que considera el asesinato de al-Arouri como un ataque peligroso contra el Líbano, y un acontecimiento en el curso de la guerra que no quedará sin respuesta ni castigo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania emitió el 3 de enero una advertencia en la que pidió a sus ciudadanos en el Líbano que abandonen el país ante una posible escalada del conflicto en la zona. ¿Os acordáis de la película, Los pájaros, de Hitchcock? Pues parece que ahora los pajarracos están volando con alguna intención. Esto es todo amigos, reciban un saludo.